Mi nombre es Elena Reyes Vázquez y tengo 87 años. Bueno, tenía 87 años porque ahora estoy muerta. Pero antes de partir de este mundo, me aseguré de dejar un regalo muy especial para mi querida familia. La verdad completa sobre quiénes son realmente y lo que han hecho durante las últimas 5 décadas. Estoy narrando esta historia desde el más allá, observando cómo mi muerte ha desencadenado exactamente lo que planifiqué durante los últimos 20 años de mi vida. Hoy es lunes por la mañana en la Ciudad de México, y mis 3 hijos están reunidos en el despacho del notario Rodríguez, en la elegante zona de Polanco, esperando escuchar la lectura de mi testamento. Creen que van a heredar uno de los imperios inmobiliarios más grandes de México, pero están a punto de descubrir que su madre les tenía preparada la sorpresa más devastadora de sus vidas. Alberto, mi hijo mayor de 62 años, está sentado en la silla de cuero más grande como siempre ha hecho. Es el actual director ejecutivo de Constructora Reyes, y durante los últimos 10 años, desde que murió su padre Ricardo, ha creído que es el dueño absoluto del imperio familiar. Su traje italiano de $5,000 no puede ocultar la ansiedad en su rostro sudoroso. Sabe que Apa ha estado robando dinero de la empresa para pagar sus deudas de juego y sus vicios con la cocaína, pero cree que nadie lo sabe. Mónica, mi hija de 58 años, está impecablemente vestida con un traje Chanel negro, fingiendo dolor por mi muerte. Está casada con Raúl Mendoza, el gobernador del estado de Jalisco, y juntos han convertido mi empresa en una máquina de despojar tierras a familias pobres para construir complejos residenciales de lujo. Se cree muy inteligente, muy poderosa, muy intocable. Hoy descubrirá que su madre la observó cometer cada uno de sus crímenes. Sebastián, mi hijo menor de 55 años, es el arquitecto principal de la empresa y la persona más sádica que he conocido en mi vida. Es quien diseña los accidentes que les ocurren a las propiedades que queremos adquirir. Incendios misteriosos, derrumbes inexplicables, problemas estructurales que obligan a los dueños a vender por centavos. Su cara de ángel esconde a un demonio que ha matado a más gente que muchos asesinos en serie. El notario Rodríguez carracea y abre el sobre lacrado que contiene mi última voluntad. Es un hombre mayor, honesto, que no sabe nada sobre los crímenes de mi familia, pero que ha aceptado $50,000 para leer exactamente lo que escribí, sin omitir ni una sola palabra, sin importar lo que diga. Última voluntad y testamento de Elena Reyes Vázquez. Comienza a leer con voz solemne. Yo, Elena Reyes Vázquez, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que este es mi testamento final, revocando todos los anteriores. Mis hijos se enderezan en sus sillas, Alberto ajustándose la corbata, Mónica cruzando las piernas elegantemente, Sebastián tamborileando los dedos sobre la mesa. Todos esperan escuchar la distribución de una fortuna valuada en $3,000 millones. Propiedades comerciales en toda la República Mexicana, torres corporativas en la Ciudad de México, complejos residenciales en Cancún, Guadalajara y Monterrey. A mis hijos, Alberto, Mónica y Sebastián Reyes, continúa el notario, no les dejo absolutamente nada. El silencio en la oficina es tan absoluto que puedo escuchar los latidos acelerados de sus corazones desde donde estoy. Alberto se pone pálido. Mónica abre la boca sin poder emitir sonido. Sebastián se queda completamente inmóvil. Como dice, logra articular Alberto finalmente. El notario continúa leyendo. No les dejo nada porque descubrí que son asesinos, ladrones, corruptos y monstruos que han construido su riqueza sobre la sangre de gente inocente. Durante 20 años he recopilado evidencias de todos sus crímenes y hoy desde mi tumba me aseguro de que paguen por cada vida que han destruido. Mónica se pone de pie tambaleándose. Esto es imposible. Mamá estaba senil. Este testamento no puede ser válido. Pero el notario sigue leyendo inexorablemente. Toda mi fortuna será donada a las familias que ustedes despojaron, asesinaron o defraudaron durante las últimas 5 décadas. La lista completa de beneficiarios, junto con las evidencias de los crímenes cometidos contra ellos,
ha sido entregada simultáneamente a la Fiscalía General de la República, al FBI y a los medios de comunicación más importantes del país. Sebastián por fin reacciona golpeando la mesa con los puños. Esto es una broma. Mamá nos amaba. Nosotros somos sus herederos legítimos. El notario saca entonces una segunda carpeta, mucho más gruesa. Su madre también dejó esto. Grabaciones de audio y video de ustedes confesando múltiples asesinatos, documentos que comprueban sobornos a funcionarios públicos y evidencias físicas de cada crimen que han cometido desde 1974. En ese momento, como si hubiera sido perfectamente coordinado, suenan sirenas de patrullas policíacas afuera del edificio. Alberto corre hacia la ventana y ve docenas de vehículos de la policía ministerial, agentes del FBI y camionetas de los medios de comunicación rodeando el edificio. Señores Reyes, dice una voz desde la puerta. Es Esperanza Vázquez, la joven abogada que ha estado trabajando para mí durante los últimos 5 años. Están bajo arresto por múltiples cargos de asesinato, fraude, corrupción y crímenes de lesa humanidad. Mientras los agentes entran a esposar a mis 3 hijos, Esperanza sonríe. Mis queridos monstruos nunca supieron que Esperanza es hija de la familia Vázquez, la misma familia que ellos quemaron viva en su casa para apoderarse de sus tierras hace 15 años. La misma niña que logró escapar del incendio y que yo encontré, eduqué y convertí en abogada para que fuera mi instrumento de venganza final. Alberto grita mientras le ponen las esposas. Esto no puede estar pasando. Somos la familia Reyes. Tenemos contactos en todos lados, pero lo que no sabe es que esos contactos también están siendo arrestados en este mismo momento en todo el país. Gobernadores, alcaldes, jueces, empresarios. Todos los cómplices de mi familia están cayendo como fichas de dominó. Mi venganza ha comenzado y será perfecta. Y, mientras mis hijos son llevados en esposas hacia los vehículos policiales, mi espíritu los acompaña para presenciar el momento exacto en que entienden que su madre los destruyó desde el más allá. Pero para entender la magnitud de mi venganza, debo contarles cómo descubrí que me había casado con un monstruo y había criado a 3 demonios. Era 1974, yo tenía 34 años y acababa de dar a luz a Sebastián, mi hijo menor. Ricardo y yo llevábamos 15 años casados, y Constructora Reyes ya era una empresa próspera en Guadalajara. Pensaba que mi esposo era un hombre trabajador y honesto, que había construido nuestro negocio con esfuerzo y dedicación. ¡Qué ingenua fui! Esa noche de octubre, Ricardo llegó a casa más tarde de lo normal, con manchas extrañas en su camisa blanca y un olor que no pude identificar inmediatamente. Cuando le pregunté qué había pasado, me dijo que había habido un accidente en una de las obras, que un trabajador se había lastimado. Pero algo en su mirada me hizo dudar. Al día siguiente, mientras organizaba su ropa para llevarla a la lavandería, encontré la camisa escondida en el fondo del closet. Las manchas no eran de cemento o pintura como había dicho, eran de sangre. Mucha sangre. Esa misma tarde, los periódicos reportaron la desaparición de Joaquín Herrera, el socio original de Ricardo en la constructora. Según la versión oficial, Joaquín había decidido vender su parte del negocio y mudarse a Estados Unidos con su familia. Pero yo sabía que eso era mentira, porque la esposa de Joaquín, María Elena, era mi mejor amiga. Y ella me había contado que Joaquín jamás vendería su parte de la empresa que había ayudado a fundar. Durante semanas fingí normalidad mientras investigaba en secreto. Revisé los documentos de la empresa y descubrí que la venta de las acciones de Joaquín había sido registrada con su firma, pero yo conocía su letra y sabía que era falsificada. Contraté a un detective privado y poco a poco fui armando el rompecabezas. Ricardo había asesinado a Joaquín para quedarse con el control total de la constructora. Lo había golpeado hasta la muerte con una barra de hierro en el sótano de nuestra casa. Había disuelto el cuerpo en ácido y había falsificado todos los documentos para hacer creer que Joaquín había vendido voluntariamente. Pero lo más terrorífico fue descubrir que no era su primer crimen.
Revisando archivos viejos, encontré una serie de accidentes muy convenientes que habían beneficiado a nuestra empresa. Competidores que morían en accidentes automovilísticos justo antes de ganar licitaciones importantes. Funcionarios públicos que aparecían suicidados después de negarse a otorgar permisos de construcción. Familias enteras que morían en incendios accidentales cuando se negaban a vender sus propiedades. La revelación más devastadora llegó cuando me di cuenta de que mis hijos ya sabían todo. Una noche escuché a Alberto, que entonces tenía 16 años, hablando por teléfono sobre el problema del señor Ramírez. Cuando investigué, descubrí que Alberto había ayudado a su padre a asesinar al inspector de obras que había amenazado con denunciar irregularidades en una construcción. Mónica, con 14 años, ya sabía seducir a funcionarios jóvenes para obtener información confidencial sobre licitaciones. Sebastián, con apenas 12 años, había demostrado un talento natural para el piromanía, incendiando las casas de muñecas de sus hermanas como práctica para los incendios reales que más tarde provocaría. En ese momento tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida: denunciar a mi esposo y destruir a mi familia, o proteger a mis hijos y convertirme en cómplice de sus crímenes. Elegí un tercer camino. Decidí esperar, documentar todo y algún día cobrar venganza no solo contra Ricardo, sino contra los monstruos en que se habían convertido mis hijos. Durante los siguientes 40 años, fingí ser la esposa y madre perfecta mientras secretamente grababa conversaciones, fotografiaba documentos, guardaba evidencias y planificaba la destrucción total de mi familia. Instalé cámaras ocultas en toda la casa, grabadoras en los coches y contraté a investigadores privados para seguir cada movimiento de mis hijos. Vi cómo Alberto se convirtió en un asesino calculador que mataba por dinero. Vi cómo Mónica desarrolló una red de corrupción que se extendía hasta los más altos niveles del gobierno. Vi cómo Sebastián se especializó en torturar psicológicamente a sus víctimas antes de matarlas. Pero también vi algo más. Vi cómo cada crimen los alejaba más de cualquier vestigio de humanidad. Vi cómo el dinero y el poder los convirtieron en bestias que no merecían ni mi amor ni mi perdón. Durante estos años, busqué a las familias de todas sus víctimas. Les di dinero en secreto, pagué tratamientos médicos para los sobrevivientes, educación para los huérfanos. Pero sabía que eso no era suficiente. Sabía que algún día tendría que hacer justicia de verdad. El plan final comenzó a tomar forma hace 10 años, cuando Ricardo murió de un infarto. Mis hijos pensaron que finalmente tenían libertad total para expandir sus crímenes, pero no sabían que su madre había estado preparando su destrucción durante décadas. Contraté a Esperanza cuando descubrí que era la única sobreviviente de la familia que mis hijos habían quemado viva. La eduqué, la entrené, la convertí en la mejor abogada del país. Y le di una sola misión: destruir completamente a la familia Reyes cuando llegara el momento adecuado. Hoy, mientras veo a mis hijos siendo procesados por más de 200 asesinatos, siento algo que no había sentido en 40 años. Paz. La justicia finalmente ha llegado para la dinastía Reyes. Desde mi perspectiva celestial, observo cómo el mundo de mis hijos se desmorona en tiempo real. Son las 6 de la tarde del mismo día de la lectura del testamento, y las noticias sobre el caso Reyes ya dominan todos los medios de comunicación del país. Lo que durante décadas fue el secreto mejor guardado de México, ahora es el escándalo más grande en la historia del país. Alberto está en una celda de la Fiscalía General, gritando que quiere hablar con su abogado, pero todos sus abogados han sido arrestados también como cómplices. Su traje italiano de $5,000 está arrugado y manchado de sudor. El hombre que esta mañana se creía intocable, ahora tiembla como un niño asustado. Las evidencias contra él son abrumadoras. Esperanza ha entregado grabaciones donde Alberto planifica el asesinato del inspector de obras municipal. Documentos que comprueban cómo desvió 50 millones de pesos para pagar sus deudas de juego
y videos donde personalmente tortura a familias enteras para obligarlas a vender sus propiedades por centavos. El video más impactante es de hace 2 años, donde Alberto prende fuego a una casa con una familia de 6 personas adentro, incluyendo 2 niños pequeños. La grabación muestra cómo cierra las puertas con cadenas para que no puedan escapar, y cómo sonríe mientras escucha los gritos desde adentro. Mónica está en una celda separada, llorando histéricamente porque sabe que su esposo, el gobernador Raúl Mendoza, ya fue arrestado en Guadalajara junto con medio gabinete estatal. Su red de corrupción se extendía desde alcaldes municipales hasta secretarios de Estado. Habían convertido el gobierno de Jalisco en una empresa criminal dedicada al despojo masivo de tierras. Las evidencias contra Mónica incluyen contratos falsificados por valor de $500 millones, grabaciones donde ordena el asesinato de líderes comunitarios que se oponían a sus proyectos, y documentos que comprueban cómo usó programas sociales del gobierno para identificar y despojar a las familias más vulnerables. El crimen más atroz de Mónica fue la masacre de San Miguel del Alto, donde ordenó el envenenamiento del agua potable de un pueblo entero para forzar a sus habitantes a abandonar sus tierras. Murieron 237 personas, incluyendo 83 niños. Oficialmente, fue reportado como una epidemia de cólera. Sebastián está en aislamiento total, porque los otros presos ya intentaron matarlo cuando se enteraron de que es el arquitecto de la muerte, como lo bautizaron los medios. Durante 20 años, fue el responsable de diseñar accidentes que mataron a más de 1.500 personas. Su especialidad era crear defectos estructurales imperceptibles en edificios que causarían colapsos meses o años después de la construcción. También diseñaba sistemas de gas defectuosos que causaban explosiones accidentales y modificaciones eléctricas que provocaban incendios naturales. Pero su crimen más sádico fue el Proyecto Orfanato. Durante 5 años, construyó y operó un orfanato para niños de la calle, donde experimentaba con diferentes métodos de tortura y asesinato. Más de 200 niños murieron en sus experimentos. Sus cuerpos fueron disueltos en ácido y vertidos en los cimientos de centros comerciales que la familia construía. Los medios internacionales ya están comparando el caso Reyes con las familias criminales más notorias de la historia: los Borgias, los Medici, los Rothschild en sus versiones más oscuras. CNN, BBC, Univisión y Telemundo tienen equipos completos cubriendo la historia a las 24 horas. Pero lo que más me satisface es ver cómo la verdad está destruyendo no solo a mis hijos, sino a toda la estructura de corrupción que construyeron durante décadas. En las últimas 12 horas han sido arrestados el gobernador de Jalisco y 8 miembros de su gabinete, 15 alcaldes de diferentes municipios, 27 jueces federales y estatales, 43 funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano, 18 directores de bancos que lavaron dinero para la familia, 32 empresarios que participaron en las licitaciones amañadas. La Bolsa Mexicana de Valores suspendió las operaciones porque más de 100 empresas están siendo investigadas por vínculos con la familia Reyes. El peso mexicano se devaluó 15% en un solo día. El presidente de la República canceló su agenda y convocó a sesión de emergencia del Gabinete de Seguridad Nacional. Esperanza, mi protegida, mi arma secreta, mi hija adoptiva en espíritu, está dando una conferencia de prensa en vivo desde el Zócalo de la Ciudad de México. Detrás de ella hay un memorial improvisado con fotografías de todas las víctimas de la familia Reyes. Más de 2.500 personas asesinadas a lo largo de 5 décadas. Elena Reyes Vázquez no fue cómplice de estos crímenes. Declara esperanza ante las cámaras de todo el mundo. Fue una mujer extraordinaria que dedicó los últimos 20 años de su vida a documentar meticulosamente cada uno de estos asesinatos para asegurar que algún día se le hiciera justicia. Durante 5 años trabajé como abogada de Elena, pero en realidad estaba siendo entrenada para este momento.
Elena sabía que su familia era un cáncer que debía ser extirpado completamente del país, y me preparó para ser el instrumento de esa cirugía. Hoy no solo hemos arrestado a los criminales, hoy hemos comenzado el proceso de devolver a las familias víctimas todo lo que les fue robado. Los $3.000 millones de la fortuna Reyes serán distribuidos entre más de 10.000 familias que fueron despojadas, torturadas o asesinadas por esta organización criminal. Mientras Esperanza habla, veo a Alberto golpeando las paredes de su celda hasta sangrar los nudillos. Veo a Mónica arrancándose el cabello y gritando que todo esto es una pesadilla. Veo a Sebastián en posición fetal, murmurando que su madre no puede haberles hecho esto. Pero sí pude, y lo hice. Durante 50 años fingí ser la matriarca ciega de una familia respetable, mientras documentaba cada gota de sangre que derramaron. Esperé con paciencia infinita el momento perfecto para ejecutar mi venganza, y ese momento llegó hoy. Mañana comenzarán los juicios que durarán años y que resultarán en cadenas perpetuas para mis 3 hijos. Pero eso es solo el comienzo. Mi verdadera venganza es que sus nombres serán recordados para siempre como sinónimos de maldad, que sus crímenes serán estudiados en las escuelas como ejemplo de hasta dónde puede llegar la corrupción humana. La dinastía Reyes ha caído para siempre, y yo me aseguré de que su caída fuera tan espectacular como sus crímenes. Es mi segundo día como muerta, y desde mi nueva perspectiva celestial, puedo ver cómo las ondas expansivas de mi venganza se extienden por todo México como un tsunami de justicia. Pero para entender completamente la magnitud de lo que he desencadenado, debo contarles sobre los fantasmas que han acompañado a mi familia durante décadas. Las víctimas que mis hijos creían haber silenciado para siempre. Esta madrugada, mientras mis 3 monstruos pasan su primera noche en prisión, los espíritus de sus víctimas por fin pueden descansar en paz. Más de 2.500 almas que durante años han vagado pidiendo justicia, finalmente han sido escuchadas. El primer fantasma que conocí fue el de Joaquín Herrera, el socio de Ricardo que fue asesinado en 1974. Durante 40 años, Joaquín visitó mi casa cada aniversario de su muerte, materializándose en el sótano donde fue torturado y asesinado. Al principio pensé que estaba perdiendo la razón, pero con el tiempo entendí que él me estaba mostrando exactamente cómo había muerto. Joaquín me reveló que Ricardo no lo había matado por dinero, sino porque había descubierto que la constructora estaba siendo usada para lavar dinero del narcotráfico. La empresa había sido infiltrada por el cártel de Guadalajara desde 1972 y Ricardo había aceptado convertirse en su fachada legal a cambio de protección y financiamiento ilimitado. Cuando Joaquín amenazó con denunciar todo a las autoridades, Ricardo lo citó en nuestra casa para discutir el asunto. Lo que siguió fue una sesión de tortura que duró 6 horas, donde Ricardo intentó obtener información sobre qué evidencias había recopilado Joaquín y a quién más se lo había contado. La segunda aparición fue la familia Vázquez completa. El padre Esteban, la madre Carmen y sus 5 hijos entre los 8 y los 17 años. Habían sido quemados vivos en 2009 cuando se negaron a vender su pequeña parcela de tierra para un proyecto de condominios de lujo que Mónica quería construir. Los fantasmas de la familia Vázquez me mostraron cómo Sebastián había diseñado el incendio para que pareciera un accidente causado por una instalación eléctrica defectuosa. Pero en realidad, había soldado todas las ventanas y puertas desde afuera, rociado gasolina por toda la casa y encendido el fuego mientras la familia dormía. Solo la niña más pequeña, Esperanza, había logrado escapar por una ventana del baño que Sebastián había pasado por alto. Tenía 8 años y quedó huérfana de la noche a la mañana. Los servicios sociales la pusieron en un orfanato, donde pasó años traumatizada y sin que nadie creyera su versión de que su familia había sido asesinada. Cuando la encontré años después, Esperanza ya era una joven brillante de 20 años que estudiaba Derecho con una beca. Le conté toda la verdad sobre el asesinato de su familia y le propuse un plan. Yo la ayudaría a convertirse en la mejor abogada del país,
y ella me ayudaría a destruir a los asesinos de su familia. Durante 7 años, Esperanza fue oficialmente mi abogada, pero en secreto era mi cómplice en la recopilación de evidencias. Cada documento que firmaba para mí, cada reunión familiar a la que asistía, cada conversación que escuchaba, era registrada y archivada meticulosamente. Los fantasmas siguieron llegando año tras año, cada uno contándome su historia de horror. Estaba la familia Morales, cuyo patriarca fue asesinado porque se negó a vender su taller mecánico para un centro comercial. Alberto lo había atropellado con un camión de la constructora y después había sobornado a la policía para que declararan que había sido un accidente. Estaba la maestra Esperanza Jiménez, que había sido envenenada porque había empezado a investigar por qué tantos niños de su escuela morían de enfermedades respiratorias. No sabía que la escuela había sido construida sobre un vertedero de químicos tóxicos que Sebastián había diseñado específicamente para causar cáncer infantil. Estaba el periodista Roberto Castillo, que había sido suicidado cuando comenzó a investigar las conexiones entre la constructora Reyes y el cártel de Guadalajara. Mónica había ordenado que lo drogaran con LSD y lo arrojaran desde el 10º piso de uno de sus edificios. Cada fantasma me mostraba no solo cómo había muerto, sino también cómo mis hijos habían celebrado después. Vi a Alberto brindando con tequila después de asesinar a familias enteras. Vi a Mónica riéndose mientras veía en las noticias el reporte de sus víctimas. Vi a Sebastián masturbándose mientras veía videos de las personas muriendo en sus accidentes. Pero el fantasma más doloroso fue el de Ricardo, mi propio esposo. Cuando murió de infarto hace 10 años, esperé que por fin tuviera algo de arrepentimiento, algún vestigio de la humanidad que creí ver cuando nos casamos. En lugar de eso, me confesó que había fingido amarme durante 40 años porque necesitaba la cobertura de una familia respetable para sus crímenes. Me reveló que había asesinado a su primera esposa antes de conocerme, que había violado a docenas de mujeres durante nuestro matrimonio y que había abusado sexualmente de algunos de nuestros empleados domésticos. También me confesó que había considerado asesinarme múltiples veces, pero que era más útil viva como su cara pública. La gota que derramó el vaso fue cuando Ricardo me confesó que había planeado todo para que nuestros hijos fueran más crueles que él. Los había entrenado desde niños para matar sin remordimiento, los había expuesto a pornografía violenta desde los 8 años y los había obligado a participar en sus primeros asesinatos cuando eran adolescentes. Quería crear a los asesinos perfectos, me dijo su fantasma con una sonrisa. Y lo logré. Alberto, Mónica y Sebastián han matado a más gente que yo. Son mi obra maestra. Esa noche decidí que no bastaba con recopilar evidencias para enviarlos a prisión. Decidí que tenía que destruir completamente todo rastro de la familia Reyes, borrar nuestro apellido de la historia, asegurarme de que jamás volviera a existir una dinastía tan malvada. Comencé a planificar no solo su arresto, sino su humillación total, su empobrecimiento absoluto, su aislamiento completo de la sociedad. Quería que vivieran lo suficiente en prisión para experimentar exactamente el mismo terror que habían infligido a sus víctimas. Ahora, mientras veo a mis hijos en sus celdas, rodeados por los fantasmas de todas las personas que asesinaron, siento que finalmente puedo reunirme con mi madre y con todas las víctimas que esperan en el más allá. La justicia terrenal por fin ha llegado para la familia Reyes, y los fantasmas del pasado pueden descansar en paz. Hoy es mi tercer día observando desde el más allá cómo se desmorona el imperio que mi familia construyó sobre montañas de cadáveres. Los medios internacionales han comenzado a llamar a México el país de los reyes sangrientos, y investigadores forenses de todo el mundo están llegando para exhumar los cientos de cuerpos enterrados en los cimientos de nuestros edificios. Desde mi perspectiva celestial, puedo ver cómo Esperanza coordina el operativo más grande en la historia de México. Más de 500 agentes federales, 100 investigadores internacionales y 30 arqueólogos forenses están excavando simultáneamente en 73 propiedades de la familia Reyes en todo el país.
Cada excavación revela nuevos horrores. En los cimientos del centro comercial Plaza Reyes en Guadalajara, han encontrado los restos de 200 niños de entre 5 y 15 años. Son los huesos de los niños que Sebastián usó en sus experimentos de tortura en el Proyecto Orfanato. En las torres corporativas Reyes de la Ciudad de México, han descubierto un laboratorio subterráneo donde Alberto realizaba torturas científicas para perfeccionar métodos de asesinato que no dejaran evidencia forense. Los cuerpos de 300 víctimas están preservados en formol, con etiquetas detallando qué tipo de tortura había sido aplicada a cada uno. En el complejo residencial Jardines de Mónica en Cancún, han encontrado una fosa común con 500 cuerpos de indígenas mayas que fueron masacrados cuando se negaron a abandonar sus tierras ancestrales. Mónica había organizado la matanza, disfrazándola como una ceremonia de purificación espiritual. Pero la revelación más impactante llegó cuando excavaron el sótano de nuestra mansión familiar en Guadalajara. Ahí encontraron lo que los medios ya bautizaron como el Museo de los Horrores, una galería subterránea donde mi familia exhibía trofeos de sus víctimas más especiales. Había cráneos de niños convertidos en copas para beber. Había pieles humanas curtidas y convertidas en tapetes. Había fotografías de familias enteras momentos antes de ser asesinadas, enmarcadas como si fueran obras de arte. Había videos de las torturas más extremas, organizados por fecha y método utilizado. Lo más perturbador fue encontrar mi propio retrato familiar colgado en el centro de esta galería macabra. Durante años, mis hijos habían planeado convertirme en parte de su colección cuando fuera apropiado. Habían diseñado métodos específicos para torturarme hasta la muerte, grabarlo todo y añadir mis restos a su museo personal. Mientras los investigadores documentan cada horror, yo recuerdo cómo descubrí gradualmente la verdadera naturaleza de mis hijos a lo largo de los años. No fueron errores de juventud o decisiones desesperadas lo que los convirtió en monstruos. Fueron elecciones deliberadas y sistemáticas para convertirse en los seres más malvados posibles. Alberto comenzó torturando animales cuando tenía 6 años. Recordé encontrar gatos del vecindario mutilados en nuestro jardín, pero Ricardo me convenció de que eran ataques de perros salvajes. Cuando Alberto cumplió 12 años, Ricardo lo llevó a su primer asesinato, un vagabundo que había visto demasiado durante la construcción de un centro comercial. Vi con mis propios ojos cómo Alberto regresó esa noche excitado sexualmente por la violencia. Durante años pensé que era un comportamiento normal de adolescente, hasta que lo escuché masturbándose mientras veía videos de sus propias víctimas. Había desarrollado una parafilia específica. Solo podía alcanzar orgasmos mientras torturaba o asesinaba a otras personas. Mónica mostró tendencias psicopáticas desde los 3 años. Era capaz de mentir con una naturalidad que me perturbaba. Manipulaba a otros niños para que hicieran cosas peligrosas. Y mostraba una crueldad calculada que yo atribuía a temperamento fuerte. A los 10 años ya había asesinado a su primera víctima, una compañera de escuela que la había humillado en público. Mónica desarrolló una obsesión con el control absoluto sobre otras personas. Su método preferido era el chantaje emocional extremo. Identificaba las vulnerabilidades psicológicas de sus víctimas y las explotaba hasta quebrarlas mentalmente antes de matarlas físicamente. Podía mantener a una persona en estado de terror psicológico durante meses antes del asesinato final. Sebastián fue el más perturbador porque combinaba genio intelectual con sadismo absoluto. A los 5 años ya diseñaba trampas mortales para insectos y pequeños animales. A los 8 años había creado un sistema para torturar ratones durante semanas sin que murieran. A los 12 años diseñó el accidente que mató a su maestro de matemáticas. El talento de Sebastián era crear sufrimiento prolongado. Sus víctimas no morían rápidamente. Sus accidentes estaban diseñados para causar agonías que duraban días o semanas, edificios que colapsaban lentamente, incendios que se extendían gradualmente,
sistemas de gas que causaban envenenamiento progresivo. Durante años, justifiqué sus comportamientos como fases del desarrollo o problemas de adaptación. Llevé a Alberto a psicólogos que fueron sobornados para dar diagnósticos falsos. Llevé a Mónica a terapeutas que desaparecieron misteriosamente después de algunas sesiones. Llevé a Sebastián a psiquiatras que terminaron siendo sus primeras víctimas adultas. Ricardo me había convencido de que éramos una familia especial, que tenía que protegerse de un mundo que no nos entendería. Me hizo creer que los asesinatos eran necesarios para el negocio, que la corrupción era la única manera de competir, que la tortura era información requerida para tomar decisiones empresariales. Pero la verdad era mucho más simple y más terrible. Había criado a 3 psicópatas que mataban por placer puro, que torturaban porque les gustaba el sufrimiento humano, que corrompían porque disfrutaban destruyendo la dignidad de otras personas. El momento de revelación total llegó hace 5 años, cuando instalé cámaras secretas en toda la casa y pude observar cómo mis hijos realmente se comportaban cuando creían estar solos. Los vi planificando asesinatos durante la cena familiar. Los vi riéndose mientras veían videos de sus víctimas agonizando. Los vi masturbándose mientras torturaban animales en el sótano. Pero lo que me quebró completamente fue escucharlos planeando mi propia muerte, no por herencia o por poder, sino porque querían experimentar cómo se sentiría matar a su propia madre. Habían calculado que podrían mantenerme viva y consciente durante aproximadamente 72 horas de tortura continua antes de que mi corazón se detuviera. Habían diseñado cada detalle. ¿Qué huesos quebrar primero? ¿Qué órganos remover sin causar muerte inmediata? ¿Qué drogas usar para mantenerme consciente durante todo el proceso? Querían que mi muerte fuera la obra maestra de su carrera como torturadores. Esa noche tomé la decisión final. No bastaba con recopilar evidencias para que fueran arrestados. No bastaba con que pasaran el resto de sus vidas en prisión. Tenía que asegurarme de que sufrieran exactamente lo que habían hecho sufrir a sus víctimas. Comencé a planificar una venganza que fuera tan meticulosa y cruel como los crímenes que habían cometido. Quería que perdieran todo: dinero, poder, libertad, dignidad, esperanza. Quería que pasaran décadas en prisión sabiendo que su propia madre había orquestado su destrucción total. Ahora, mientras veo a Alberto siendo violado repetidamente por otros presos que han descubierto que es un asesino de niños, mientras veo a Mónica siendo golpeada diariamente por mujeres que perdieron hijos por su culpa, mientras veo a Sebastián en aislamiento total, perdiendo la cordura lentamente, siento que mi venganza apenas está comenzando. Sus cuerpos están en prisión, pero sus almas ya están siendo atormentadas por todos los fantasmas que crearon durante 5 décadas de asesinatos. La dinastía Reyes no solo ha caído, ha sido erradicada de la existencia. Capítulo 6. La última confesión. Han pasado 7 días desde mi muerte, y desde mi perspectiva celestial, puedo ver cómo México entero se ha transformado en un tribunal gigantesco, donde cada ciudadano juzga los crímenes de mi familia. Pero ha llegado el momento de confesar mi parte más oscura en esta historia. Durante 20 años, no fui solo una esposa y madre ignorante que descubrió tardíamente los crímenes de su familia. Fui su cómplice activa. La verdad, que ni siquiera Esperanza conoce completamente, es que yo ayudé a planificar y ejecutar docenas de asesinatos entre 1975 y 1995. No por maldad pura como mis hijos, sino por algo mucho más complejo. Por amor maternal tóxico, llevado hasta sus consecuencias más extremas. Cuando descubrí que Ricardo había asesinado a Joaquín Herrera en 1974, tuve 3 opciones: denunciarlo a las autoridades, divorciarme y abandonar a mis hijos, o convertirme en su cómplice para proteger a la familia. Elegí la tercera opción y esa decisión me convirtió en parte del monstruo que terminaría destruyendo. Mi primer asesinato fue en 1975. Alberto,
que entonces tenía 17 años, había violado y asesinado a una compañera de escuela durante una fiesta. La chica se llamaba Carmen Ochoa, tenía 16 años y había cometido el error de rechazar las insinuaciones sexuales de mi hijo. Cuando Alberto llegó a casa esa noche con sangre en la ropa y me contó lo que había hecho, mi primera reacción no fue horror moral, sino pánico maternal. ¿Alguien te vio? ¿Hay testigos? ¿Dónde está el cuerpo? Fueron mis primeras preguntas. Pasé toda la noche ayudando a Digalberto a destruir evidencias, crear una coartada y sobornar a los únicos 2 testigos que lo habían visto salir de la fiesta con Carmen. Cuando eso no fue suficiente, tomé la decisión que me convertiría en asesina. Maté a los 2 testigos para proteger a mi hijo. Era más fácil de lo que imaginaba. Los cité por separado en un restaurante. Les puse cianuro en el café y los vi morir mientras yo fingía ir al baño. Sus muertes fueron reportadas como infartos simultáneos y el caso de Carmen Ochoa quedó sin resolver para siempre. Esa noche, mirándome en el espejo después de haber asesinado a 2 personas inocentes, no sentí remordimiento, sentí alivio. Había protegido a mi hijo, había mantenido unida a mi familia, había hecho lo que cualquier buena madre habría hecho en mi situación. A partir de ese momento, me convertí en la solucionadora de problemas oficial de la familia. Cada vez que alguno de mis hijos cometía un asesinato demasiado visible, yo aparecía para borrar evidencias, eliminar testigos, crear coartadas y sobornar autoridades. Durante 20 años, maté a 73 personas para proteger los secretos familiares. No por placer como mis hijos, sino por una versión distorsionada del amor maternal que me hacía creer que cualquier crimen estaba justificado si protegía a mis bebés. Desarrollé métodos de asesinato que parecían muerte natural, venenos indetectables, accidentes perfectamente planeados, suicidios que nadie cuestionaba. Me convertí en la asesina más eficiente de la familia, precisamente porque nadie sospechaba de una abuela respetable. Mi víctima más joven fue una niña de 8 años que había visto a Sebastián prenderle fuego a su escuela. La encontré en el hospital donde la habían llevado con quemaduras graves y le inyecté aire en las venas para simular una embolia. Murió esa misma noche y yo fui a su funeral fingiendo ser una benefactora anónima que quería honrar la memoria de la angelita. Mi víctima más anciana fue un hombre de 92 años que había sido testigo de uno de los primeros asesinatos de Ricardo en 1972. Viví que buscarlo en un asilo de ancianos y ahogarlo con una almohada mientras dormía. El personal médico atribuyó su muerte a falla respiratoria relacionada con la edad. Pero había una diferencia fundamental entre mis asesinatos y los de mis hijos. Yo mantenía registros detallados de cada víctima, nombres completos, fotografías, historias personales, familias que dejaban atrás. Cada noche, antes de dormir, rezaba por sus almas y les pedía perdón. Mis hijos mataban por placer y olvidaban a sus víctimas inmediatamente. Yo mataba por protección familiar y cargaba con el peso de cada vida que había tomado. Durante décadas viví en un infierno de culpa y justificación que me estaba volviendo loca. El punto de quiebre llegó en 1995, cuando Alberto me pidió que matara a su propia hija de 5 años, porque había empezado a hacer preguntas sobre ¿por qué papá tiene fotos de gente lastimada en su computadora? En ese momento me di cuenta de que mi amor maternal tóxico había creado monstruos tan terribles que estaban dispuestos a asesinar a sus propios hijos. Esa noche me negué por primera vez a solucionar un problema familiar. Alberto reaccionó amenazándome con matarme si no obedecía. Mónica me dijo que era una madre cobarde e inútil. Y Sebastián diseñó un accidente específico para eliminarme si no cooperaba. Fue entonces cuando entendí que no había estado protegiendo a mis hijos. Había estado alimentando a 3 demonios que eventualmente me devorarían también. Había sacrificado mi alma, mi moral y mi humanidad para crear los asesinos más crueles en la historia de México. A partir de 1995, comencé mi doble vida.
Seguía aparentando ser la matriarca leal, mientras secretamente recopilaba evidencias para destruir a toda la familia, incluyéndome a mí misma. Sabía que merecía castigo por mis crímenes, pero quería asegurarme de que mis hijos pagaran un precio aún mayor. Durante los siguientes 20 años, ayudé a encubrir cientos de asesinatos, mientras simultáneamente documentaba cada detalle para la justicia futura. Era una forma de penitencia. Cada crimen que ayudaba a ocultar se convertía en una cuerda más para la soga que algún día ahorcaría a mis hijos. Nunca le conté a Esperanza sobre mis propios crímenes porque necesitaba que ella mantuviera su pureza moral para ejecutar la venganza final. Ella fue mi redención, una hija adoptiva que representaba todo lo que mis hijos biológicos habían rechazado. Ahora, desde el más allá, puedo ver mi lugar en esta historia con claridad total. No fui la víctima inocente de una familia criminal. Fui la arquitecto original del mal que los consumió. Mis crímenes fueron el fundamento sobre el cual se construyó la dinastía de los monstruos. Pero también fui la que diseñó su destrucción total. Mi última confesión no es solo sobre los asesinatos que cometí, sino sobre la justicia que finalmente ejecuté. Pasé 20 años en el infierno de la culpa para ganar el derecho moral de enviar a mis hijos a un infierno aún peor. El testamento que destruyó la dinastía Reyes no fue solo la venganza de una madre traicionada. Fue la penitencia de una asesina que eligió la justicia sobre la protección familiar. Mis 73 víctimas por fin pueden descansar en paz, sabiendo que la mujer que las mató también orquestó el castigo de toda su familia criminal. Capítulo 7. El juicio del siglo. Han pasado 6 meses desde mi muerte, y desde mi perspectiva celestial, observo lo que los medios internacionales han bautizado como el juicio del siglo. Mis 3 hijos están siendo procesados simultáneamente en 3 tribunales diferentes de la Ciudad de México, con transmisión en vivo las 24 horas para todo el mundo. La Suprema Corte de Justicia tomó la decisión sin precedentes de crear un tribunal especial para crímenes de lesa humanidad, específicamente para juzgar los crímenes de la familia Reyes. Es la primera vez en la historia de México que se aplica legislación internacional de crímenes de guerra a ciudadanos mexicanos. Esperanza, ahora convertida en la fiscal especial más joven en la historia del país, ha presentado evidencias que conectan a mi familia con más de 3,000 asesinatos, 50,000 desplazamientos forzados y el robo de propiedades valuadas en más de 10,000 millones de dólares a lo largo de 5 décadas. El juicio de Alberto es el más mediático porque las evidencias incluyen videos en alta definición de él torturando y asesinando a familias enteras. Durante las primeras 3 semanas de audiencias, se han presentado grabaciones donde Alberto explica en detalle cómo desarrolló métodos de tortura específicos para diferentes tipos de víctimas. Los niños requieren técnicas diferentes que los adultos, dice Alberto en una grabación de 2018, que está siendo reproducida en vivo ante millones de espectadores. Su tolerancia al dolor es menor, pero su capacidad de resistencia psicológica es mayor. Pueden mantener la esperanza durante más tiempo antes de quebrarse completamente. El video más impactante muestra a Alberto dirigiendo lo que él llama sesiones de entrenamiento familiar, donde obligaba a padres a torturar a sus propios hijos para salvar a sus cónyuges, creando traumas psicológicos que duraban generaciones enteras. Los psiquiatras forenses han declarado que Alberto presenta la combinación más extrema de psicopatía, sadismo y narcisismo que han documentado en la literatura médica. No muestra ningún signo de remordimiento y durante las audiencias sonríe cuando se presentan evidencias de sus crímenes más brutales. El juicio de Mónica se centra en la corrupción sistémica y el genocidio económico de comunidades enteras. Las evidencias revelan que desarrolló un modelo de negocio basado en identificar comunidades vulnerables, infiltrar sus gobiernos locales y después exterminar sistemáticamente a toda la población para apoderarse de sus tierras.
Su método más eficiente fue lo que ella llamaba limpieza demográfica por envenenamiento progresivo. Identificaba fuentes de agua potable de comunidades indígenas, introducía contaminantes químicos que causaban cáncer y defectos congénitos, y después ofrecía ayuda humanitaria, comprando las tierras a precios irrisorios cuando la población estaba demasiado enferma para resistir. Las evidencias incluyen correspondencia donde Mónica discute con químicos industriales las dosis exactas de mercurio, plomo y arsénico necesarias para causar despoblación gradual sin alarmas epidemiológicas. También hay grabaciones donde se ríe describiendo como ratones de laboratorio a las familias que estaba envenenando. El testimonio más devastador ha sido el de Esperanza, quien durante 5 días consecutivos ha narrado cómo Mónica asesinó a su familia. Con una frialdad profesional que contrasta con la magnitud del horror que describe, Esperanza ha reconstruido minuto a minuto cómo Mónica planificó, ejecutó y celebró el exterminio de la familia Vázquez. Mónica Reyes no solo asesinó a mi familia, declaró Esperanza ante las cámaras de todo el mundo. Diseñó específicamente su muerte para causar el máximo sufrimiento psicológico posible. Quería que cada miembro de mi familia muriera, sabiendo que todos los demás también estaban muriendo. El juicio de Sebastián es el más perturbador, porque las evidencias incluyen los planos arquitectónicos de más de 200 accidentes que causaron muertes masivas a lo largo de 3 décadas. Sebastián había convertido la arquitectura en un arma de destrucción masiva. Sus obras maestras incluyen el colapso del centro comercial Galaxia en 2010, donde murieron 300 personas cuando Sebastián debilitó intencionalmente las columnas de soporte para simular un defecto de construcción. También está el incendio del Hospital Infantil San Rafael en 2015, donde Sebastián modificó el sistema de oxígeno para que se convirtiera en combustible acelerador. Pero su crimen más sádico fue el proyecto Escuela Futuro, donde durante 10 años construyó escuelas primarias con sistemas de ventilación diseñados para distribuir gases tóxicos de manera imperceptible. Más de 2.000 niños murieron lentamente de enfermedades respiratorias misteriosas, mientras Sebastián monitoreaba científicamente cómo diferentes concentraciones químicas afectaban el desarrollo infantil. Los peritos internacionales han declarado que los planos de Sebastián representan la aplicación más sistemática de arquitectura homicida en la historia humana. Había convertido edificios aparentemente normales en cámaras de exterminio disfrazadas. Durante su testimonio, Sebastián ha mostrado un orgullo genuino en sus innovaciones técnicas, describiendo en detalle cómo había resuelto problemas de ingeniería para maximizar muertes mientras minimizaba sospechas. No los ve como asesinatos, sino como experimentos de arquitectura aplicada. Los 3 juicios han revelado algo que ni siquiera yo había comprendido completamente. Mis hijos no eran simplemente asesinos seriales con recursos económicos ilimitados. Habían creado la primera corporación multinacional dedicada específicamente al exterminio sistemático de poblaciones civiles. La constructora Reyes había operado como una organización paramilitar disfrazada de empresa privada, con células operativas en 12 países de América Latina. Sus métodos habían sido exportados a carteles mexicanos, paramilitares colombianos y dictaduras centroamericanas que pagaban millones por servicios de pacificación poblacional. Las audiencias han incluido testimonios de sobrevivientes de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, que reconocieron métodos específicos de tortura y exterminio que mis hijos habían desarrollado en México y después vendido como consultoría en control social a gobiernos autoritarios. Esperanza ha presentado contratos donde la familia Reyes cobró más de $500 millones por entrenar a fuerzas militares centroamericanas en técnicas de contrainsurgencia urbana, que en realidad eran métodos para exterminar poblaciones civiles que se oponían a proyectos de desarrollo. Los juicios también han expuesto la red de complicidad que permitió que mis hijos operaran durante décadas sin interferencia legal. Más de 1.000 funcionarios públicos
200 empresarios y 50 políticos de alto nivel han sido arrestados como parte de la Operación Dinastía. El expresidente de México entre 2006 y 2012 está siendo extraditado desde Estados Unidos para testificar sobre contratos gubernamentales que permitieron a mis hijos reconstruir ciudades enteras después de desastres naturales que ellos mismos habían causado artificialmente. Mientras observo estos juicios desde mi perspectiva celestial, siento una satisfacción que va más allá de la venganza personal. No solo he destruido a mis hijos, he expuesto una red internacional de exterminio que había estado operando en la sombra durante décadas. Los abogados defensores han argumentado que mis hijos son víctimas de una madre psicópata que los entrenó desde niños para ser asesinos. Pero las evidencias demuestran que superaron cualquier entrenamiento que pudiera haberles dado. Se convirtieron en algo mucho peor de lo que yo jamás imaginé posible. Mañana se leen las sentencias finales. Alberto, Mónica y Sebastián van a ser condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, más la confiscación total de todos sus bienes. Pero su verdadero castigo no será la prisión. Su verdadero castigo será vivir el resto de sus vidas sabiendo que su propia madre orquestó su destrucción total y que cada día, en prisión, es un regalo que les doy para que reflexionen sobre el infierno que crearon. Capítulo 8. El legado de cenizas. Hoy se cumple exactamente un año desde mi muerte, y desde mi perspectiva celestial, puedo ver cómo México se ha transformado completamente después de la destrucción de la dinastía Reyes. Lo que comenzó como la venganza personal de una madre traicionada se ha convertido en la revolución social más profunda en la historia moderna del país. Mis 3 hijos han sido condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Alberto murió hace 3 meses en prisión, después de ser torturado durante semanas por otros presos que descubrieron que había asesinado niños. Su muerte fue exactamente tan brutal y prolongada como las que él había infligido a sus víctimas. Mónica fue encontrada ahorcada en su celda hace 2 meses. Oficialmente fue declarado suicidio, pero yo sé que fueron los fantasmas de las familias que envenenó quienes finalmente cobraron venganza. Su cuerpo presentaba marcas que solo podrían haber sido hechas por manos espectrales. Sebastián sigue vivo, pero en un estado de locura completa. Vive en aislamiento total, hablando constantemente con los fantasmas de los niños que asesinó en sus experimentos arquitectónicos. Ha perdido la capacidad de distinguir entre realidad y alucinaciones, viviendo en un infierno mental perpetuo. Esperanza, mi hija adoptiva en espíritu, se ha convertido en la fiscal general más joven en la historia de México a los 32 años. Bajo su liderazgo, el país ha implementado el programa anticorrupción más agresivo del hemisferio occidental, desmantelando redes criminales que habían operado durante décadas. La fortuna completa de la familia Reyes, valuada en más de $5,000 millones después de incluir propiedades ocultas en paraísos fiscales, ha sido distribuida entre más de 15,000 familias víctimas. Cada familia ha recibido no solo compensación económica, sino también acceso a servicios médicos, educación gratuita y programas de desarrollo comunitario. Los edificios construidos por la familia Reyes han sido demolidos sistemáticamente y convertidos en parques memoriales donde se honra a las víctimas. En el lugar donde estaba nuestra mansión familiar en Guadalajara, ahora hay un centro de rehabilitación para niños traumatizados por violencia familiar. El Museo de los Horrores que mis hijos mantenían en el sótano ha sido convertido en un centro de investigación sobre crímenes de lesa humanidad. Los trofeos macabros que coleccionaron durante décadas ahora son evidencia que ayuda a identificar víctimas que habían desaparecido sin rastro. La constructora Reyes ha sido disuelta completamente y todas sus propiedades han sido confiscadas por el Estado. Los terrenos robados a comunidades indígenas han sido devueltos a sus dueños originales, junto con programas de desarrollo sostenible, financiados con los bienes confiscados. El impacto internacional ha sido aún mayor. 12 países de América Latina han solicitado cooperación judicial
para investigar operaciones de la familia Reyes en sus territorios. Se han abierto más de 300 casos de crímenes de lesa humanidad conectados con métodos desarrollados por mis hijos. La metodología Reyes de exterminio poblacional está siendo estudiada en universidades de todo el mundo como ejemplo de cómo corporaciones privadas pueden convertirse en organizaciones terroristas que operan con impunidad durante décadas. Pero el cambio más profundo ha sido cultural. México ha experimentado un despertar moral donde la sociedad entera ha comenzado a cuestionarse cómo permitió que una familia pudiera asesinar a miles de personas durante 5 décadas sin consecuencias. Se han establecido comisiones de la verdad en cada estado, donde las familias pueden denunciar desapariciones, asesinatos y despojos que antes eran ignorados por autoridades corruptas. Miles de casos fríos están siendo reabiertos con nueva tecnología forense y testigos que por primera vez se sienten seguros para hablar. El sistema educativo ha incluido materias obligatorias sobre derechos humanos, identificación de corrupción y responsabilidad social corporativa. Los niños mexicanos están aprendiendo desde primaria a reconocer y denunciar abusos de poder que sus padres habían normalizado. Los medios de comunicación han adoptado protocolos de investigación más rigurosos después de descubrir que docenas de periodistas habían sido sobornados durante años para ignorar las actividades de mi familia. Ahora existe un sistema de protección para periodistas que investigan corrupción corporativa. Las iglesias han iniciado procesos de confesión nacional, donde las comunidades pueden procesar colectivamente el trauma de haber vivido durante décadas bajo el terror de organizaciones criminales disfrazadas de empresas respetables. Desde mi perspectiva celestial, puedo ver cómo las almas de todas las víctimas de mi familia finalmente han encontrado paz. Los más de 3,000 fantasmas que vagaron durante décadas pidiendo justicia, ahora pueden descansar, sabiendo que sus asesinos fueron castigados y que sus muertes no fueron en vano. Pero también veo algo más hermoso. Veo cómo la destrucción de mi familia ha inspirado a miles de personas a enfrentar sus propios demonios. Familias que habían guardado secretos terribles durante generaciones están encontrando el valor para confrontar la verdad y buscar sanación. Mi venganza no fue solo contra Alberto, Mónica y Sebastián. Fue contra toda una cultura de impunidad que permite que los poderosos cometan atrocidades sin consecuencias. Mi testamento no solo destruyó una dinastía, destruyó un sistema entero de corrupción institucionalizada. Esperanza visitó mi tumba ayer, en el primer aniversario de mi muerte, no para llorar, sino para reportar todo lo que ha logrado en mi nombre durante este año. Me contó sobre las familias que han sido compensadas, los niños que ahora tienen acceso a educación, las comunidades que han recuperado sus tierras ancestrales. Elena me dijo, hablándole directamente a mi lápida. Su sacrificio ha salvado más vidas de las que su familia destruyó. Su venganza se ha convertido en redención para todo un país. Mientras la escuchaba, entendí que mi historia no era realmente sobre venganza. Era sobre justicia. Era sobre una madre que eligió la verdad por encima de la lealtad familiar, que eligió el castigo de sus hijos por encima de la protección maternal, que eligió la redención nacional por encima de la reputación personal. Durante 87 años viví cargando secretos que envenenaron mi alma. Durante 20 años planifiqué una venganza que parecía imposible. Pero en un solo día, con un solo testamento, logré algo que las autoridades mexicanas no habían conseguido en 5 décadas. Justicia total para miles de víctimas. El testamento que destruyó la dinastía Reyes no fue solo el final de una familia criminal. Fue el nacimiento de una nueva México, donde la impunidad ya no es posible, donde los poderosos ya no pueden esconder sus crímenes detrás de respetabilidad social, donde las víctimas tienen voz y los culpables pagan sus deudas. Mi nombre, Elena Reyes Vázquez, será recordado para siempre, no como la matriarca de una dinastía criminal, sino como la mujer que tuvo el valor de destruir a su propia familia para salvar a su país. Esta es mi historia completa,
contada desde el más allá. Una historia de horror, venganza y finalmente redención. ¿Qué secretos familiares han estado guardando que podrían estar envenenando sus vidas? ¿Qué injusticias han presenciado pero han elegido ignorar por comodidad?